Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La Librería Europa de Barcelona anuncia la presentación de un libro neonazi de Ernesto Milá. Israel indemniza a los familiares del casco azul español que murió por un error de su artillería. Ban Ki-moon responde a Netanyahu mientras se suceden nuevos apuñalamientos. Y Daesh envía muchos altos mandos a Libia para ayudar en el asalto a la principal zona petrolífera del país. Son las noticias de hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre. Empezamos en España. Pese a los precedentes y pese a las condenas judiciales, el librero neonazi Pedro Varela ha organizado un nuevo evento antisemita en la Librería Europa de Barcelona para el próximo sábado, con la presentación del nuevo libro del histórico líder ultraderechista Ernesto Milá, El tiempo del despertar, que ensalza el auge del nazismo. Milá, de 63 años, participó en los años 80 en el asalto e incendio de una sede de la UCD de Adolfo Suárez, episodio por el que huyó a Francia y fue condenado. Allí, la policía le detuvo como sospechoso de participar en el atentado con bomba contra la sinagoga de la calle Copérnico de París, que el 3 de octubre de 1980 mató a 4 personas. Por la librería de Varela han desfilado, entre otros, el exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, en 2007, el historiador revisionista británico David Irving, el mismo año, o el dirigente ultra-alemán Manfred Röder, en 2010, condenado también por participar en ataques terroristas de tinte xenófobo y por incitar al odio racial. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, porque ya hemos visto cómo una condena de hace unos años, al final fue rechazada por el Tribunal Superior, que priorizó el derecho a la libertad de expresión por encima de la dignidad y el ataque a la dignidad de otras personas, como es el negacionismo. Esperemos que en este caso, encima de ser un personaje amoral, inmoral, como es el autor del libro y el dueño de la librería, es también un convicto y no sé si se podrá hacer algo por evitarlo. Esperemos que sí, esperemos que los cambios que han habido en las leyes, en el Código Civil en los últimos años hayan ayudado a que este tipo de situaciones no se den, porque así, digamos, nos habían vendido la historia como que con este nuevo código esto no iba a pasar. Pero por algo este personaje como Pedro Varela se atreve a presentar este libro en su librería. Estos no dan puntada sin hilo, y el traer a este personaje a presentar su libro seguramente es una forma también de darle publicidad a su librería, y mientras no se actúe contra el foco del odio que eso significa, pues la verdad que no se habrá avanzado nada, a pesar de que las leyes en el papel digan otra cosa. Seguimos, vamos a Israel. Israel ha pagado 200.000 euros a la viuda y a la hija del cabo Francisco Javier Soria Toledo, que hace un año murió por el disparo de artillería en una posición de los cascos azules de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Es la primera vez que Israel indemniza a la familia de un soldado de esta delegación militar en reconocimiento explícito de su responsabilidad asumida de forma inmediata después del suceso, y se hace independientemente de otras compensaciones que le abonarán la ONU y el Ministerio de Defensa. El ministro Pedro Morenés aseguró en el Congreso en abril pasado que la muerte del cabo Soria se debió a una cadena de errores y negligencias del ejército israelí y que no tuvo ninguna intencionalidad de matar, aunque esta explicación no ha disuadido a los padres del casco azul español de reclamar una investigación judicial independiente. Sí, pero una investigación judicial independiente que no ha sido rechazada en España y que solamente sigue adelante por cuestiones simplemente protocolarias en el Líbano, que es en el territorio donde sucedieron los hechos, pero que el Líbano tampoco, cuando pasa algo con el casco azul, enseguida archiva el caso, o sea que por ahí, y aparte el Líbano no puede pedirle extradiciones ni presentaciones de documentos a Israel, porque es un país que está
digamos, en situación en guerra con Israel. No tiene unas relaciones diplomáticas y más allá de eso está en situación de guerra declarada a Israel. Con lo cual, pues, evidentemente, pues la acción judicial no va a prosperar. Pero aparte no tiene ningún sentido porque, otra vez, Israel reconoció el error, reconoció que era un abuso suyo en cuestión de minutos, y mandó sus condolencias y dijeron que iban a indemnizar y a tratar de paliar el daño que ya se había hecho y se erigieron varias comisiones de investigación, entre otras la del propio Ministerio de Defensa español, que viajó y que allí recibió la colaboración total del ejército israelí para esclarecer el tema. Se esclareció, el ministro dio la explicación, Israel pagó. Israel pagó a pesar de que no hay ninguna ley internacional que lo obligase a ello, ni a cantidades determinadas, simplemente por una cuestión de un error, y un error, aparte, otra vez, que se reconoció de forma inmediata y que lo único que hizo esta comisión de investigación fue corroborar que fue un error, que no fue ningún ataque intencionado. Así que entendemos el dolor de las familias, pero tampoco entendemos muy bien por qué tratan con tanto encono de seguir adelante con esta situación. Por ejemplo, cuando en el Líbano, en estas mismas fuerzas de UNIFIL, situadas de separación entre Líbano e Israel, años atrás hubo no uno, sino 6 muertos por una bomba de Hezbollah. El caso se archivó inmediatamente y nadie abrió la boca, ni Hezbollah, por supuesto, dio indemnización ni explicaciones alguna, pero el ministro de Defensa de entonces, del gobierno de Zapatero, dijo que que de Zapatero, dijo que no se había demostrado que hubiera sido Hezbollah y ya está. Con eso, pero sorprendentemente, pues la misión que tenía estos cascos azules en el Líbano, que era desarmar al grupo Hezbollah, pues nunca se llevó a cabo después de ese ataque. Sorprendentemente, y para vergüenza de lo que se supone que tienen que hacer las fuerzas de Naciones Unidas en una situación así. Después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le acusara de impulsar el terrorismo con sus declaraciones sobre la ocupación israelí, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha declarado que nada justifica el terrorismo, aunque insistió en decir que los palestinos están perdiendo la esperanza en la paz, recordando los 50 años de ocupación y la falta de cumplimiento de los acuerdos de Oslo firmados en 1993. Después de recriminar a Israel su política de asentamientos, ha indicado la necesidad de que los líderes palestinos se pronuncien claramente contra la incitación, mejoren la gobernanza y reconcilien la Franja de Gaza y Cisjordania bajo una autoridad legítima. Mientras tanto, la ola de violencia continúa y un ciudadano israelí ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado en repetidas ocasiones en una gasolinera en el asentamiento de Givat Ze'ev, al norte de Jerusalén. El atacante, un ciudadano palestino del que no se han dado más detalles, ha sido detenido por la policía. Horas antes, otro palestino intentó apuñalar a varios agentes en un puesto de control, incidente que se ha saldado sin víctimas y con la detención del atacante. Bueno, ahí tenemos los atentados del día. Uno que ha llegado a herir, a apuñalar en varias ocasiones a un judío israelí y que ha sido detenido. No ha sido, como se dice, asesinado extrajudicialmente, que diría la ministra sueca. ¿Por qué? Porque la policía llegó antes que los ciudadanos. Es que esto es así. O sea que son las fuerzas a las que están acusadas de estos asesinatos, son los que evitan los asesinatos, son los que si hay una rendición o si pueden herirle en la pierna y llevárselo detenido sin que pueda seguir atentando, pues toda la fuerza de seguridad de Israel, la policía, el ejército, todos actúan así. Lo que no se puede evitar es, antes que lleguen las fuerzas de seguridad, si hay algún civil con un arma, que dispare, o que si el atacado se da la vuelta y consigue sacar
un arma que tenga que elimine al que lo está matando. Eso para algunos también serán asesinatos extrajudiciales, o sea que el derecho a la defensa propia de la vida parece no existir. Y mejor no hablemos de Ban Ki-moon, porque dice que aclara que nada justifica el terrorismo en relación al comentario que ayer también traíamos aquí en las noticias. Nada justifica el terrorismo, pero insiste en decir que los palestinos están perdiendo la esperanza en la paz y que tienen 50 años de ocupación y la falta de cumplimiento de los acuerdos de Oslo, que aquí no aclara quién es el que los incumple, porque aquí el tema de los acuerdos de Oslo, como en todos los acuerdos, tiene dos partes. Y de las otras partes nadie se acuerda de exigirle que cumplan con la suya. Pero otra vez dice, no, nada justifica el terrorismo, pero hay que comprender que esta gente, que esto, que lo otro. Pues Ban Ki-moon se está cubriendo de gloria y de otras materias fecales al tratar de volver a justificar el terrorismo, escudándose en que dice también que no justifica el terrorismo. Sí, lo está justificando. En medio del caos libio, el grupo terrorista Daesh se ha hecho fuerte en la estratégica ciudad de Sirte, atrayendo la atención de los líderes de la organización en Siria e Irak, que está trasladando a decenas de sus altos mandos al país norteafricano. Allí cada vez son más numerosos los ataques a las instalaciones petroleras del área más rica en oro negro del país. Al parecer, los terroristas habrían confiscado más de 650 casas vacías para acomodar a nuevos combatientes extranjeros que se unirían a los cerca de 3.000 milicianos que la inteligencia estadounidense calcula que cuenta el grupo en el país. Bueno, esta noticia es importante, pero también a mí me llama la atención por lo que no dice, porque se entiende que la presencia de Daesh en Libia es importante en torno a la ciudad de Sirte, que ahí hay pozos petrolíferos que lo han intentado y que a los jefazos de Siria e Irak pues les interesa reforzar y que han viajado ahí. Y yo me pregunto, decenas de altos mandos de Daesh viajan de Siria e Irak a Libia. ¿Cómo viajan? ¿Por dónde viajan? Porque vamos a ver, por tierra no se puede pasar desde los territorios de Daesh a Libia. Está muy lejos, hay miles de kilómetros de separación. Tendrían que pasar por Jordania, por Arabia Saudita, por Egipto, y entonces llegarían a Libia, donde también tendrían que sortear varias áreas que no están bajo control de Daesh. Cosa que estoy seguro que no han hecho. ¿Cómo han llegado los jefazos de Daesh a Libia? Pues seguramente han llegado en avión, en un vuelo regular de alguna compañía que salga cerca de donde están actuando. Y el sitio que queda más cerca de donde están actuando y por donde entra y sale y el coladero mundial del terror se llama Turquía. Entonces yo no tengo los datos, pero me gustaría saber cómo han llegado estos jefazos a Libia, y si han llegado por Estambul, si han llegado por Turquía, empezar a dudar, porque yo desde el principio estoy convencido de que Turquía no está luchando contra el Daesh y que es una mentira cochina, como se dice, toda la parafernalia que dice, incluso los atentados que atribuye a Daesh, cuando no los atribuye a los kurdos, etcétera. Daesh sigue usando Estambul porque Estambul les abre las puertas y deben haber vuelos de Estambul a alguna ciudad de Libia o cercana a Sirte, en otro país, por ejemplo en Argelia o en Chad, en alguna zona que tenga un límite, y hay una carretera internacional, hay una vía que une los dos terrenos de Daesh, los de Siria e Irak con el de Libia. Y a mí me gustaría que alguien de todo este mundo, que si son los americanos, los rusos, los israelíes o quien sea, más bien tendría que ser alguien de, por ejemplo, Naciones Unidas, que me explique cómo hacen estas bestias pardas tan observadas, condenadas y defenestradas por todos en público, para moverse y llegar de un sitio a otro. Gracias, Jorge. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Ya debemos el martes. Shabbat Shalom. Ahora viene Raquel con las noticias culturales.
Estamos a punto de empezar el Shabbat y como siempre Raquel nos trae noticias culturales para hacerlo más ameno. Hola Raquel. Hola Jordi, hola a nuestros oyentes, lo que nos queda hasta el Shabbat. Eso, el informativo, lo que queda hasta el Shabbat. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid es nuestra primera noticia, concederá una de las medallas de la ciudad a título póstumo al embajador Ángel Sanz Briz, ya saben, el Ángel de Budapest, y además conmemorará anualmente el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, que como saben se celebra todos los años el 27 de enero y lo hará en colaboración con la comunidad judía. La proposición ha sido presentada por el Partido Popular, ha contado con la unanimidad de todos los grupos y también se ha dado luz verde a que Madrid se una a la Red de Memoria contra el Holocausto, promovida por la Federación Madrileña de Municipios el año pasado. La aprobación de este punto propuesto por el PP ha terminado con un minuto de silencio de la corporación en recuerdo a las víctimas del Holocausto. Esta noticia se produjo ayer, o sea que este minuto de silencio coincidió con el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Estaremos muy atentos a la concesión de esta medalla que seguramente recibirán algunos de los familiares de Ángel Sanz Briz que aquí en la radio conocemos y queremos tanto, Pilar o Juan Carlos o Ángela, cualquiera de los hijos de Ángel Sanz Briz. Me alegro, Raquel, de que se hayan puesto de acuerdo en algo los partidos políticos. Y que en temas, es una muy buena noticia, Jordi. Sí, y en temas como este que no hagan política, ¿no? Que algunas veces lo hemos tenido que hablar aquí también y nos resulta muy desagradable cuando algún partido intenta, ¿sabes?, hacer campaña política mediante un hecho histórico como este. Esta sesión no estuvo, ya que sacas el tema, vaya. No estuvo exenta de polémica, no tanto con lo que tiene que ver con Ángel Sanz Briz y el Holocausto, sino que sabes que ahora hay bastante revuelo con determinados nombres de calles que homenajean a personas que pueden ser o no, dependiendo de la persona que lo opine, dignas de ese homenaje, ¿no? En este caso, a raíz de la proposición de que se concediera a Ángel Sanz Briz esta medalla, pues ahora Madrid dijo que, apuntó que la calle dedicada al cineasta Luis García Berlanga, que la tiene en la madrileña localidad de Rivas, pues que no debería ser así porque García Berlanga, el gran cineasta español, pues participó en la División Azul. O sea que seguramente estos temas seguirán repitiéndose y serán objeto de polémica casi siempre, Jordi. Gracias a Dios el tema de Ángel Sanz Briz, todos están de acuerdo. No sabía que García Berlanga había participado en la División Azul, la verdad. Uno de los personajes del cine español más relevantes. Uh-huh. Bueno, seguimos. Ahora les hablamos de la Biblioteca Sefarad, de sus novedades. Esta biblioteca es una biblioteca privada de referencias bibliográficas sobre cultura judía especializada en judaísmo e Inquisición en España. La podemos encontrar en Internet. Sobre el nombre hemos puesto el link para que ustedes la visiten y puedan disfrutar de sus contenidos. En este caso nos informan de que han actualizado con nuevos títulos los contenidos, el catálogo bibliográfico de esta biblioteca y que incluye por primera vez un listado de documentos digitalizados que incluye manuscritos originales, impresos y libros desde el siglo XIII al XIX. Para facilitar el acceso a los textos digitalizados, pueden ser visualizados tanto desde la solapa de catálogos como desde la solapa de digitalizados. O sea que tienen dos opciones para acceder al mismo contenido, distribuyéndose el conjunto en diferentes materias que abarcan la globalidad de las temáticas de judaica e Inquisición. Seguiremos informándoles de las actualizaciones de Biblioteca Sefarad y esperamos poder contar pronto con una entrevista con sus responsables. A ver si les hemos escrito, a ver si nos contestan pronto y podemos hablar más sobre los fondos de esta biblioteca tan interesante. Y a ver si dentro de poco fundamos también la Biblioteca Radio Sefarad, porque las editoriales con las que contacta Raquel, que siempre son fabulosas y fantásticas, nos suelen mandar un ejemplar para preparar la entrevista, claro. Y ya casi no tenemos sitio en la redacción de tantos libros. Siempre hay sitio para los libros, Jordi. Es fantástico, Raquel, porque sin embargo yo que con los discos, como ya no hay discos, porque todo está digitalizado y si pides algún disco a algún grupo, te lo mandan por internet, no, pero son los libros los que aún resisten, ¿no?
Todavía. Todavía, sí. y que resistan muchos años, muchos siglos. Hablamos de libros también para claro, terminar. Ya lo sé, por eso te lo decía. Otro libro más para la Biblioteca Radio Sefarad. Otro libro más para nuestra biblioteca y para despertar su interés. En este caso, unimos nuestra habitual recomendación literaria de los viernes con la actualidad, porque hablamos de nazismo, justo ahora que acabamos de conmemorar el 27 de enero. Y de ese tema que siempre no deja de sorprendernos, incluso de alarmarnos, ¿no? Porque es aquello de los nazis entre nosotros, ¿no? Que ha habido muchos... Sí, bueno, mira, hoy en las noticias, Raquel, hablábamos de un señor que va a hacer una presentación de un libro en la librería Europa. Ahí está. O sea, sí, Milá, ¿no? Es hoy, sí, Ernesto Milá se llama este señor. Bueno, en este caso les hablamos de un libro que se titula El nazi de Siurana. Está escrito por Toni Orensanz y desvela la verdadera identidad oculta de Juan Buise, un conocido alpinista afincado en esta localidad de Tarragona, Siurana, ya fallecido, de quien el autor asegura que de joven fue un oficial nazi, nada más y nada menos que miembro de la Asociación de Blag, colaboracionista con la ocupación nazi y confidente adscrito a las Waffen-SS bajo las órdenes de Heinrich Himmler. Se rumoreaba que el belga, como era conocido en la localidad, era un nazi, pero lo que era seguro es que fue un consumado alpinista, escribió un libro de referencia para todos los amantes del alpinismo, de la montaña, Los 3000 del Pirineo, muy famoso, y lo hizo junto a su mujer Anita Salden, fallecida hace 2 años. Juan Buise falleció en 2002 a la edad de 89 años. Además, los nazis son bastante longevos, Jordi, por lo menos los que han vivido con una identidad secreta entre nosotros. Bueno, el autor visitó a su mujer ya nonagenaria para hablar de la figura de Buise y descubrió que tras su muerte la mujer Anita había quemado prácticamente todas las fotografías y la documentación que tenía de él y tan solo conservaba imágenes de su marido como alpinista. Logró ganarse la confianza de la viuda y pudo verificar después en varios archivos belgas la identidad de Juan Buise, conocido por sus vecinos, como les decíamos, como el belga, y de quien se rumoreaba que era un nazi escondido. Y por la investigación que desarrolla en el nazi de Suirana, pues se confirma que sí, que es un nuevo caso de un nazi entre nosotros. Así que esperamos poder leer el libro y hablar con su autor para conocer más datos sobre esta historia. Muy bien, Raquel. Nada, que tengas buen fin de semana. Nos vemos a partir del martes con noticias culturales y el lunes, con esas noticias diferentes. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, Shabbat Shalom.